Cosette no es más que una villana que busca despojar a Keira de su lugar, como la verdadera hija del gran duque protector del reino. ¿Lo logrará? ¿O esta vez Keira se vengará? Pues no te muevas ni un poquito porque empezamos. En realidad, yo era la verdadera, parte 5. La malvada de Cosette se llevó a Joseph para, según hablar. Arthur y Reina no sabían el por qué, pero de pronto apareció Keira. Ellos al verla corrieron rápidamente a su encuentro y empezaron como a distraerla. Actuaban tan raro que Keira pensó que a lo mejor se enteraron que el tío de Cosette quiere el puesto de ella y por eso estaban actuando raros. Pero en eso Keira preguntó por Joseph y ellos no sabían qué decirle. Minutos después, Keira iba furiosa porque ya sus amigos le contaron que Cosette se llevó a Joseph. Keira tenía miedo de que él se enamore de Cosette, pero mientras caminaba buscándolos, escuchó la voz de Cosette. Se escondió tras un árbol para ver qué es lo que esta malvada le decía a Joseph. Y Cosette lo que le ofrecía a Joseph era que en vez de dejarle su puesto de jefe a Keira, debía dárselo a su tío Isaac. Y además le decía que sabe que a él le gusta Keira, así que puede ayudarlo, aunque sabía que iba a ser difícil. Sin embargo, Joseph, en tono molesto, le dijo que él sí está enamorado de Keira, pero es algo que ella jamás entenderá y que no piensa apoyarla en sus trucos sucios. Al inicio pensó que ella era una víctima de su tío, pero ahora se daba cuenta que ella es parte de esa trampa, por lo que simplemente le pedía a Cosette que ingresara a la mansión y que descansara. Esto enfurecía a Cosette, porque en sí la dejó con la palabra en la boca. Y claro que Keira al escuchar esto estaba feliz. Y en eso Joseph la sorprendió, la encontraba. Ella trató de disculparse por espiar, pues escuchó todo lo que hablaron, dejando a Joseph súper sonrojado. Le trataba de explicar lo que dijo, pero ella con una sonrisa le decía que le había encantado cuando envió a Cosette a dormir. Aunque sí, estaba preocupada, porque otras personas también pueden pensar igual que Cosette, y eso puede ser peligroso. Pero Joseph la tranquilizó contándole que los caballeros no estaban de acuerdo con la petición del conde, y que si ella decide volver nadie se interpondrá, porque ella ya estuvo en ese cargo y lo hizo bien. Keira no sabía qué contestarle, y su corazón estaba a punto de salir corriendo, así que lo único que le quedaba era tener fe en que todo iba a salir bien. Y así salió corriendo, diciéndole a Joseph que la acompañe porque volverá a su puesto. Ya en la noche el duque estaba en el balcón de su habitación bebiendo y recordaba que el emperador le dijo que una de las dos chicas traerá el desastre al imperio, así que debe desaparecer por el bien del imperio y que los sentimientos personales del duque no deben influenciar en su decisión, ya que el emperador lo estará vigilando y esto ponía muy tenso al duque. Y más cuando Keira entraba de golpe a su habitación. Quedó sorprendido y Keira toda decidida le decía que sabe lo que está exigiendo el tío de Cosette, pero que ella no quería perder su puesto, y en eso su padre le daba una respuesta que jamás pensó escuchar, y fue que él le dará una advertencia definitiva sobre este asunto al duque, y que ella puede regresar a su puesto cuando quiera. Keira se quedó sorprendida porque él nunca hubiese respondido así, y ya cuando Keira pensaba retirarse, el duque le preguntó el por qué ahora ya no lo llama padre como antes. Keira estaba llena de resentimientos por el pasado, al ver cómo su padre le dio la espalda, y dado a eso no podía perdonarlo, y hoy solamente se justificaba diciendo que sabe que para él lo primero es el honor de la familia, y por eso lo llama duque. El duque entendía esta respuesta, por lo que dejó más sorprendida a Keira, y así el duque pedía a su mayordomo que lleve a Keira a su habitación. Al irse, Keira, quien vio esa expresión depresiva en el rostro de su padre, no entendía el porqué. Él antes jamás le prestó atención y mucho menos le dio cariño, así que él no debía esperar nada de ella. Al día siguiente, Keira se dirigió al Palacio Imperial a tomar té con la princesa. Ya ahí la princesa le preguntó por Cosette, pero Keira le respondió que no pudo asistir porque estaba un poco ocupada. Pero en realidad no había asistido porque estaba furiosa por lo que Joseph le había dicho, aunque Keira estaba preocupada. La última vez que estuvo en el palacio no le fue muy bien, y más que ahora no tenía a nadie de confianza que esté ahí con ella. Y de pronto aparecía Daphne, quien estaba feliz de verla ahí. En ese momento Keira
Keira se sintió aliviada y así ambas se dirigieron a jugar cartas con el resto de damas. Mientras ella jugaba, alguien se acercaba y para sorpresa de Keira era su abuelo, quien había estado en el palacio hablando con el emperador. Rápidamente se acercó a su nieta y ella se sorprendió al verlo. Con una reverencia pedía disculpas a todas las damas, pues pensaba saludar adecuadamente a su abuelo. Mientras caminaba junto a él, este le dijo que ya había hecho lo que le pidió la última vez, pero quería saber qué piensa hacer. Keira le contestó que para ella responder, primero, él debería responder aquella pregunta que le hizo en la fiesta, ya que sabía que le estaba ocultando algo. Su abuelo sin más remedio le contestó que Rowena sí podía tener hijos, y que incluso tuvo uno. Esto dejó en shock a Keira, pero a su vez sacó la conclusión de que entonces Cosette sí es hija de Rowena, pero su abuelo le dijo que no, es imposible, porque el niño que ella tuvo murió, y tomándola de la mano la llevó a otro lugar en donde no los puedan escuchar. Y ahí le confesó a Keira que Rowena no murió por una enfermedad, sino que él envió gente a hacerlo tras el divorcio con el duque, aunque desconocía que ella había estado embarazada. Supo que ella quería dar a luz en las montañas, pero durante la persecución algo ocurrió. Para cuando la alcanzaron, ella ya había estado muerta junto a su bebé. Keira no podía entender cómo su abuelo fue capaz de hacer esto, pero su abuelo le contestó que solo tenía dos opciones en ese momento: matar o morir. Y pedía a su nieta que ahora deben estar más juntos que antes, porque si no ambos terminarán destruidos. Keira sabía de la crueldad de ese entonces, pero no se opuso a este mundo tan duro, aunque sí tenía una duda. Quería saber cómo el conde se enteró que su hermana estaba embarazada, y su abuelo no sabía qué responder. Quizás en algún momento Rowena habló con su familia, pero su abuelo ahora quería que le cuente qué es lo que ella estaba tramando. Keira le confesaba que sorpresivamente vio el futuro en un sueño profundo, donde apareció Cosette y que puede ser que la diosa le haya enviado una advertencia. Su abuelo sabía que todo lo que ha sucedido hasta ahora es tal y como ella lo dijo, así que su abuelo le hizo prometer que ella le dirá si hay algo que le parezca mal, y ella aceptaba, pero ya tenía que volver al palacio o se darán cuenta que hay algo extraño. Así se marchaba, pero su abuelo le dijo que recuerde que si él y ella viven, serán juntos, y si mueren, también lo harán juntos, y Keira claramente lo sabía. Ya una vez que regresó a la reunión, se disculpó con la princesa porque no se sentía muy bien. Así se marchaba pensando en todo lo que su abuelo le contó. Ya llegando a su casa, su mayordomo le informó que hay un invitado que la espera. Ella no sabía de quién se trataba, pero ese invitado es Eres, el mago de la torre, quien estaba ya junto al duque. El duque estaba interrogando al pobre mago, preguntándole si tiene un trabajo. El pobre Eres trataba de responderle correctamente, diciéndole que aún no lo tiene, pero que es muy bueno con la magia. Para el duque, esto no era suficiente para que se case con su hija, y Eres no entendía el por qué le preguntaba tantas cosas, y eso es gracias al periódico, en donde aparecen él y Keira. Eres apenas se enteraba de esta confusión, pero el duque no quería que su hija tenga su imagen manchada. Eres trataba de explicarle que no es lo que él piensa, porque nunca haría nada que dañe a su hija. Además, él solo había venido porque quiere ver a la princesa. El duque, como un tigre furioso, le preguntó el por qué tanto interés en su hija. El pobre Eres con miedo le decía que hace algunos días él le había prometido a la princesa que llegaría a verla, y eso enojaba más al tigre, callando al pobre Eres. Y cuando parecía que iba a hacer carne para tigre, llegaba Keira a rescatarlo. Ella se disculpaba por hacerlo esperar y tomaba la mano de Eres, poniendo furioso al duque, ya que este se vio perdiendo a su hija, y Keira, para no ver correr sangre, terminó llevándose a su visitante, dejando al duque en shock. El pobre Eres aún estaba con miedo, pero Keira quería saber por qué llegó a verla. Él con una sonrisa coqueta le dijo que estaba preocupado por ella y aparte le tenía que entregar algo. Y como ella había dicho que el anillo sería un poco incómodo para su entrenamiento, ahora le había traído un pequeño arete. Así se acercaba a ella y se lo colocó, pero al mirarla la incomodó. Sonriendo le dijo que ella estaba haciendo todo bien y que eso le agrada a su padre. Keira no entendía ni papaya de lo que le quiso decir,
pero sabía que él está equivocado. Nunca le ha importado a su padre. Y Eres, que casi pierde la vida, le decía que su padre estaba furioso porque piensa que le quieren quitar a su hija y que si no hubiese llegado lo hubiese encontrado colgado de los pies. Keira aún dudaba que su padre lo haya tratado así por ella, sino más bien por el honor a su familia. Pero así Eres quería hacer una apuesta con ella. Cuando la princesa y la hija falsa estén en peligro, ¿a dónde cree que correrá el gran duque? Como Keira no creía que su padre la quiere, le dijo que acepta, pero que se prepare para pagar su pérdida. Y el precio será el deseo que la otra persona pida. Y así se despedía de ella. Pero tras darle un besito en su mano y lanzarle una mirada tierna, ella quedaba muy nerviosa. Ya en la noche Eres entendía el por qué el duque quiso retroceder el tiempo, y era para lograr salvar a su hija. ¿Qué layos dijo? Minutos después, Rose le informaba a Keira que Cosette salió sin decir a dónde iba. Keira sabía que en el pasado, como aún no le asignaban doncella, ella trajo a una extranjera pobre, y así le informaba a su mayordomo que Cosette ya había llegado junto a alguien. Al verla, Keira reconoció a la chica, y era Mina, quien en el pasado se volvió muy amiga de Cosette. Keira le preguntó a Cosette por esa chica, y ella le dijo que le dio pena verla y que no tiene padres, así que le ofreció trabajo. Keira no estaba de acuerdo con esto, porque ningún trabajador puede entrar sin una recomendación. Pero sabía que si la echa, Cosette traerá a alguien más, así que era mejor tener cerca a alguien que ya conoce de su pasado que a alguien nuevo a quien no conoce. Keira la aceptó y rápidamente envió a que ésta sea bañada y entrenada. Las sirvientas estaban sorprendidas ante el comportamiento de Keira, ya que siempre fue tan fría y rigurosa, pero estaba cambiando. Pero en cambio, Cosette estaba siendo muy imprudente, y así comentaban sobre lo que pasó en la casa de la abuela de Keira. Los meses pasaban y Cosette se había mantenido quieta. Keira sabía que es para protegerse, ya que no quería tener ningún enfrentamiento con ella, ya que no logró hacer que los sirvientes vayan en contra de Keira. Por otra parte, Mina ya llevaba bastante tiempo trabajando aquí. Keira quería ver cómo va su trabajo, pero esta sirvienta se quejaba que solo a ella le daban el trabajo duro, y que debe ser porque fue Cosette quien la trajo a esta casa y como Keira la odia, y que es por eso que la hacen trabajar tan duro. Mientras Keira estaba escuchándola, y cuando estaba a punto de salir, asomaba Emily, quien furiosa regañaba a Mina por ser tan mal agradecida con la princesa, pero esa malvada le decía que igualmente se comenta que la princesa no es la verdadera hija del duque, porque ni siquiera es parecida a su padre. Keira salía y le informaba a Mina que si va a trabajar en la familia debe tener cuidado con lo que dice, y por haber hablado mal del duque es una razón suficiente para echarla. Pero esta bruja le decía que no dijo nada que no sea cierto, y lo que esperaba era que Keira la abofetee como quiere Cosette. Pero en vez de eso, Keira le dijo que por esta vez lo dejaba pasar, y con una sonrisa le dijo que el ambiente ha estado muy tenso, así que era hora de cambiar eso, dejando a Mina toda confundida, al igual que al resto de sirvientas. Pero sí le sugería tener cuidado, ya que ella es solo una doncella de la casa y eso cambia de la noche a la mañana. Así se fue con Emily, dejando muy sorprendida a Mina. Un poco más tarde, Keira estaba bella con su uniforme de caballero, ya que había regresado a su puesto de trabajo, y todos los caballeros estaban felices. Arthur estaba tan emocionado y ya se acercaba a pedirle que practique con él, pero el tóxico de Joseph se lo impidió y le dijo que la princesa ya le había prometido que será con él su primer entrenamiento. Así Keira se marchó con Joseph, mientras que Arthur y Reina ya estaban sacando sus propias conclusiones de un futuro romance. Mientras ello, Keira y Joseph estaban practicando. Él estaba feliz porque ella no había perdido la práctica y era emocionante luchar contra ella, pero debían tomar un pequeño descanso. Así Joseph fue por un poco de agua y Keira se sentó en un asiento a esperarlo, mientras pensaba en todo lo que él hace por ella, y él la protege tanto. Así con una sonrisa llegaba Joseph con el agua para su amada. Ya en la noche, Arthur y los demás caballeros estaban celebrando el regreso de su capitana Keira. Le habían preparado una rica cena, pero claro, no podía faltar las bebidas. Mientras bebían, Arthur invitó a la princesa a una fiesta, pero ella no quería ir porque no tiene acompañante. Además, pensaba que ningún caballero le tiene tanta confianza. Pero para Joseph no era así. Pero así le dijo que saldrá a tomar aire. Ella decidió acompañarlo y ya en el balcón, ella tomaba agallas para preguntarle algo. Le dijo que por qué él la protege tanto a ella, si siempre había sido tan fría con él y con todos, incluso orgullosa.
Joseph, dándole su abrigo, le comentó que todo ocurrió en la ceremonia de caballeros. Él en ese momento se sentía abrumado por servir a la familia Parvis, pero cuando la conoció a ella, vio cómo brillaba el filo de su espada, pero a su vez la veía tan solitaria. Poco después entendió que ella lucía así porque se sentía vacía, y la razón era el duque. Siempre buscó la manera de complacer a su padre sin disfrutar lo que hacía, y por eso quería ser su compañía, estando a su lado primavera tras primavera. Sin darse cuenta, su corazón ya había tomado una decisión. Keira se sorprendió ante esto y él se sonrojó, ya no podía decir más, y simplemente se dirigieron de nuevo a la taberna. Pensaba que ahora sí, definitivamente se volvió loco. Por otra parte, el duque estaba en su despacho. Emily le llevaba algo de comer, pero él sorprendido le preguntó por Keira, ya que sabe que es su doncella. Ella le dijo que había salido y que aún no regresa. Dado a eso, el duque le preguntó si acaso se encuentra con Eres. Y Emily rápidamente le dijo que no es así, sino que fue a una ceremonia para conmemorar el regreso a su puesto. Y así Emily se retiraba. El duque por lo menos se tranquilizó un poco, aunque no podía creer que su hija esté con alguien por ahí a tan altas horas de la noche. Pero así veía una carta que había enviado la abuela de Keira, Joanna, informándole al duque que su salud estaba deteriorada y que ya que la primavera está avanzando, necesita que alguien ocupe su lugar en el templo. Ella quería enviar a Keira porque ya está familiarizada, pero necesitaba tener su autorización antes de ello. El duque sabía que esos eventos son para todos los elegidos de la diosa y que es algo grandioso para la persona que sea elegida ir. Pero si algo sale mal, nunca más podrá participar en esos eventos del templo. Así que no sabía qué hacer, pero pidió a su sirviente que le pida a Keira y a Cosette venir las 2 en la mañana. Mina, quien escuchó todo esto, fue a avisarle a Cosette. Cosette le dijo a Mina que si la ayuda, siempre cuando ella tenga una posición mejor, se encargará de ayudarla a ella y a su hermano, ya que no quiere echarla a la calle. Y así Mina estaba dispuesta a hacer todo para ella a cualquier costo, incluso dar su vida por Cosette, ya que no quería volver a las calles. Y claro, Cosette estaba feliz porque irá al templo. Al día siguiente, Keira y Cosette se encontraban en la puerta del despacho de su padre. Cosette le decía que casi no la ha visto, ¿o acaso la está ignorando? Keira le decía que no es así, simplemente ha tenido mucho trabajo. Y con una sonrisa, Cosette le decía que si estaba ahí por lo del templo. Keira recordaba que en el pasado, Cosette fue quien asistió al templo, porque por culpa de Mina y Cosette terminó encerrada y aislada. Pero esta vez todo va a ser diferente. Así entraban al despacho. El duque les mencionó lo que había pasado con su tía abuela y que quiere que una de las dos asista al templo. Las dos pedían ir, pero en eso Cosette, quien al notar cierta preferencia del duque hacia su hija Keira, sugería el poder ir las dos, y Keira aceptaba, pues si su padre decide enviar a una, corría el riesgo de que sea Cosette la elegida, pero según Cosette había conseguido llevarla a su trampa. Finalmente, llegó el día en que ambas debían partir. Lastimosamente, Keira tenía que viajar junto a Cosette en el mismo carruaje y era incómodo, más por lo quisquillosa que es Cosette. Pero con las horas llegaron al templo. Los sacerdotes las recibían con toda amabilidad y Cosette, con su carita de hipócrita, fingía estar feliz de poder ayudar, según. Al momento ya los sacerdotes les daban las indicaciones necesarias y Cosette preguntaba el qué debían hacer ahora. Por ahora les pedían descansar, pero Keira intervino preguntando sobre los asuntos divinos. Cosette no entendía a lo que se refería, pero así les explicaban que es la tradición del templo, que los espíritus cuiden de los dioses y las bestias hasta el día del ritual, y así las llevaban a donde ambos se encontraban. Por un lado estaba la bestia divina, un zorro, el cual será cuidado por Cosette. Por otra parte estaba una copa, un dios, quien se quedará bajo el cuidado de Keira. Pasaron ya 2 días, y Keira estaba preparándose para el ritual. En eso Rose le informaba que Cosette estaba ayudando a las monjas, y que ellas estaban emocionadas con ella, pero Keira la tranquilizaba, y le pedía que descanse, pues pensaba por ahora salir un momento. Al rato Keira fue a ver a Cosette, la cual al verla le dijo que si viene a ayudarla, y así se empezaba a burlar del objeto que tenía que cuidar Keira, algo inmóvil. Y Keira no podía creer que Cosette haga esto
enfrente de las monjas, pero era bueno. Keira sabía que Cosette solo busca ganarse el favor de las monjas nada más, pero arruinará su plan. Le decía que Cosette debería estar preparándose para el ritual, pero la loca de Cosette dijo que todo ya se lo había encargado a Mina. Keira le respondió que no sabe para qué vino, si no piensa ayudar en el ritual. Solamente le pedía que no causara problemas, como lo hizo en la casa de su tía abuela. Y esto enojaba a Cosette. Ya las monjas se sorprendían, pero Cosette estaba furiosa. Sin embargo, Keira no le prestó atención y se fue a seguir trabajando. Ya las monjas le preguntaban a Cosette si estaba bien o si estaban peleando, pero esta malvada se hacía la víctima y siguió trabajando con ellas. Pero claro, para Cosette su venganza llegará el día del ritual. Así llegó el gran día del ritual. Keira se había preparado muy bien, mientras que Cosette había estado tranquila toda la semana. Pero sabía que algo podía pasar. Ya hoy se acabará todo, y así llegaba el sacerdote para retirar la escritura espiritual. Keira estaba por terminarla, y emocionaba al sacerdote por su gran ayuda. Pero así le dijo que luego se dirigirá a la parroquia, ya que pronto se llevará a cabo la ceremonia final. Con esto, Keira le encomendó la llave de la habitación a Rose, pidiéndole que esté pendiente del más mínimo detalle. Rose se iba a encargar para que todo salga bien. Pero así Keira se fue y Rose sentía tanta atracción por esa copa, quería tocarla, pero recordaba que Keira confió en ella, así que no pensaba defraudarla. De pronto sintió un aroma quemado y era fuego. Esto sorprendió a Rose y más cuando vio que las monjas salían corriendo por el fuego. Rose se preocupó y sin pensar en nada salió corriendo para salvarse, dejando el objeto de oración solo. En eso Rose se encontró con Keira, quien quería saber si estaba bien. Rose le comentó lo del fuego y ella le contestó que los sacerdotes ya estaban encargándose de eso. Pero en eso Rose recordó que el objeto había quedado solo. Mientras ello, Mina, quien había estado escondida cerca de la sala de oración de Keira, entró y botó la copa al suelo, rompiéndola. Tras ello salió corriendo, feliz porque logró lo que Cosette le pidió. Pero en eso una de las monjas la vio. Quería saber qué hace ella en ese sector y Mina decía que se había perdido y que no sabía por dónde ir. Y la monja se comió el horrible cuento. Por otro lado, ya Keira y Rose llegaban a la habitación, encontrando la copa de oración hecha trizas. Rose estaba preocupada, lloraba y pensaba asumir la responsabilidad, pero Keira sabía cuál es la verdadera culpable. Ya no se podía reparar esa copa, pero sí podían hacer algo aún. Así le pedía a Rose hacer todo lo que le diga, como lo pida. ¿Pero qué creen que hará Keira? ¿Logrará salvarse de esta situación? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Recuerden apoyarnos con un me gusta, comentando y compartiendo. Y no se olviden que tenemos otro canal llamado Bere te lo cuenta, donde contamos muchas más historias. ¡Hasta la próxima!